Buenas noches, hermanos y hermanas. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Que la gracia sea multiplicada en la vida de cada uno, mis hermanos y mis hermanas. Y que en esta noche podamos gozarnos y deleitarnos en la palabra del Señor. Hermana Esther, Dios le bendiga. Hermana Estela, el Señor le bendiga ricamente. Gloria al nombre del Señor. Hermana Luz, el Señor le bendiga también. Hermana Norma, el Señor sea con usted, querida hermana. Gracias al Señor. Hermana Mabel, Dios le bendiga. A cada hermano y a cada hermana que se están conectando en esta noche, Dios les alcance de sus misericordias. Hermano Pablo, Dios le bendiga. Hermana Élida también, el Señor sea con usted, con su familia. Gracias al Señor por este tiempo que Dios nos da de poder reunirnos alrededor de la palabra. Amén, tener nuestro tiempo de comunión con el Señor. Realmente es algo que necesitamos cada día tener nuestro tiempo de comunión con el Señor Jesús, con la palabra, meditar, escudriñar las Escrituras y buscar el alimento espiritual a su debido tiempo. Así que sean todos bienvenidos, mis hermanos, mis hermanas. Como todos los martes, tratamos de hacerlo de manera habitual. Cada martes la lectura de la palabra del Señor. Estamos leyendo el mensaje de las 7 edades de la Iglesia. Hace un buen tiempo hemos comenzado y bueno, por la gracia del Señor seguimos avanzando, seguimos con esta lectura tan preciosa, tan tremenda del mensaje que Dios envió a través de la boca de su siervo el profeta. De esta edad nuestro hermano Abraham, hermana Belén también, Dios le bendiga. Gloria al Señor en esta tarde fresca. Pero esperemos que Dios pueda a través de su palabra bendecir nuestros corazones, bendecir nuestras vidas y podamos ser fortalecidos. Realmente cuando uno mira cómo está este mundo, cada cosa que va sucediendo es el cabal cumplimiento de las Escrituras, es el cabal cumplimiento de lo que Dios nos anticipó a través de la boca del profeta de esta edad. Así que tenemos que ser muy, muy agradecidos con el Señor. Discúlpenme, hermano. Les decía, tenemos que ser muy agradecidos con el Señor, con la misericordia que Él nos alcanzó a través de su palabra, a través del mensaje de la hora. Y bueno, tenemos que apresurarnos y pedirle al Señor que Él revele la palabra suya en cada corazón y que podamos estar preparados para el día de su venida. Amén. Gloria al Señor. Mientras los hermanos se siguen conectando, se siguen sumando, quisiera compartir en esta noche, antes de ir a nuestra lectura como cada martes, una pequeña escritura, si usted me quisiera acompañar. Está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27. Habla sobre el inútil remordimiento o arrepentimiento de Judas, aquel que entregó al Maestro. Vamos a leer a partir del versículo 1, Mateo capítulo 27. Si usted en su casa tiene una Biblia y quisiera compartir esta lectura, que el Señor añada bendición a la lectura de ella y usted pueda ser alimentado por la palabra. Dice así: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ya lo habían arrestado al Señor y había que definir qué hacer con este preso, ¿sí? Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, perdóneme que estoy un poco congestionado, hermano,
viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Qué tremenda escritura, ¿ven? Judas, aquel que había estado caminando con el Señor, que había estado en los cultos del Señor, aún había sido elegido entre los apóstoles, llega al final de su vida, al final de sus días, traicionando a aquel que le había dado una oportunidad. Y dice en el mensaje más al principio, no fue así. Párrafo 27 también, luego si usted quiere buscarlo en su casa, dice: mucha gente ve únicamente 3 cruces en el Calvario, pero hubo 4. Una de ellas fue el ladrón a un lado, la otra fue el ladrón al otro lado, y Jesús en medio. Ahí tenemos 3. Y Judas se colgó en él mismo, en el árbol de sicómoro, el cual es la cruz. Maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Sí? Ahí tenemos el cuarto que está siendo colgado en un madero. Un ladrón en un lado, el otro al otro, Jesús y Judas también ahorcándose el mismo en un árbol, y cumpliendo esta escritura también: maldito todo el que es colgado de un madero. Bendiciones, hermana Eva, bendiciones, hermana Rosana. Y mire este párrafo, qué tremendo, hermano. Es realmente tremendo. Escuche bien. Y allí estaba el Hijo de Dios. Sabemos que este era Jesús, que había salido de Dios y a Dios iba, llevándose con él al pecador arrepentido. Todos recordamos aquel pasaje, como Jesús en el medio, un reo de muerte a cada lado, y uno pidiéndole al Maestro, pidiéndole al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor dándole posibilidad a que no hay ningún registro de que el ladrón en la cruz haya ido a un culto, no hay registro de que haya sido bautizado, no hay registro de que haya pagado diezmo, ofrenda, que haya participado de comunión, no hay registros de que él haya tenido una vida ordenada. Pero en el último momento, donde él tuvo una posibilidad, una oportunidad de vida eterna, el ladrón en la cruz tomó esa oportunidad y la aprovechó. ¿Qué hizo? Se arrepintió. Él reconoció que él merecía ese castigo. Él lo merecía. Él vio que el Maestro era limpio, no merecía estar en esa condición. Él sí. Él se reconoció un pecador. Él se reconoció que todas las decisiones que había tomado en su vida tenían un resultado, y era ese. Él reconoció que él era digno de ser crucificado en la cruz. Él merecía esa pena de muerte. Pero ahí estaba el Maestro que no lo merecía. Y él pidió: Señor, acuérdate de mí. Él le dijo: de cierto, tú estarás conmigo hoy mismo en el paraíso. Gloria al Señor. Dice, ahí estaba el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que había salido de Dios
y a Dios iba, llevándose con él al pecador arrepentido. Esa es una cara de la moneda. Pero ahora escuche esta otra parte. Y estaba el hijo de perdición. Sabemos que fue Judas. Judas fue llamado el hijo de perdición. Preste atención, hermanos, Había salido del infierno e iba al infierno, llevándose con él al pecador que no se arrepintió. Mire qué tremendo. Primero nos habla de que hubo 4 que estuvieron colgados. Pero hubo una división. La palabra es un separador. La palabra es un separador. No puede tener comunión la luz con las tinieblas, el creyente con el incrédulo. La luz con las tinieblas. No hay forma de que usted pueda ensamblar, que usted pueda juntar esas cosas. La palabra va a ser un verdadero separador. Y nos dice, primero nos nombra que habían 4 que estaban siendo colgados. 4 en la misma condición. 4 que estaban siendo colgados. 4 que por la ley eran malditos. Pero mire cómo la palabra hace esa separación. Estaba el Hijo de Dios que había salido de Dios y a Dios iba. Todos decimos amén, ese fue nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor. Pero ¿a quién se estaba llevando con él? Al que se había arrepentido. Así que mire qué posibilidad tiene usted, qué posibilidad tengo yo. Bendito sea el nombre del Señor. De que si nos arrepentimos, tenemos a alguien que nos va a llevar a cierto lugar, a cierta dimensión. El Hijo de Dios, que había salido de Dios y a Dios iba, se estaba llevando al pecador arrepentido. Y por otro lado estaba el Hijo de perdición, que había salido del infierno e iba al infierno, llevándose con él al pecador que no se arrepintió. En cada culto tenemos esta misma posibilidad, hermano. Cada vez que oímos la palabra del Señor tenemos esta misma posibilidad. ¿Usted se arrepiente o no se arrepiente? Luego no diga usted, ¿por qué me tocó acá? Usted tiene esa misma posibilidad, esa misma oportunidad. ¿Amén? Mire, voy a continuar con esta lectura. Justamente en el tiempo que Cristo derramó su Espíritu Santo y llegó a la escena, el anticristo llegó a la escena. Justamente en el tiempo de estos últimos días, cuando el Espíritu Santo, él mismo se empieza a revelar, el mismo anticristo también se revela. Y justamente en el tiempo de la venida de Cristo, el espíritu antipalabra, también viene el espíritu anticristo. Así que vemos que ellos obran el uno con el otro. Gloria al nombre del Señor. Es la elección, la oportunidad que tenemos cada uno. También en este tremendo mensaje, dice así, quiero leerle aquí. Dice, hubo un árbol en el huerto del Edén llamado el árbol de vida. Y hubo otro árbol llamado el árbol de la ciencia. Cuando el hombre dejó el árbol de vida, de donde él estaba comiendo para vivir para siempre, y con la primera mordida que tomó del árbol de la ciencia, él mismo se separó de Dios y trajo muerte a su alma. Entonces cada vez que él muerde de ese árbol de la ciencia, él mismo se destruye. De él mordió la pólvora y mató a su hermano. De él mordió el automóvil, la ciencia, ¿y qué hace? Mata más que todas las guerras puestas juntas. Y él ha hecho ahora una bomba de hidrógeno. Ahora me pregunto, ¿qué él va a hacer con eso? El hombre mismo se destruye por la ciencia y nunca encontrará su camino de regreso a Dios por educación o por ciencia. Por ese árbol, él muere. Por ese árbol de la ciencia, el hombre muere. Gloria al nombre del Señor. Hemos tratado de educar a la gente, hemos tratado de denominar a la gente. Ustedes no lo pueden ser. Tiene que ser el primer plan original de Dios. Por medio de la sangre es que volvemos a Dios. Ese es el sendero. Él puso ese fundamento en el huerto del Edén y nunca ha sido cambiado y nunca será. Únicamente por medio de la sangre derramada, Dios reconocerá la reconciliación para el pecador. Por medio de la sangre de Jesucristo ahora. Gloria al nombre del Señor. Mire qué tremenda porción, qué introducción Dios nos da
en este día y quería compartirla con ustedes para que escojamos. Hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Y las cosas que le sucedieron a Israel fueron un ejemplo para nosotros, para que dice la Escritura, para que no cometamos los mismos errores. Así que el Señor nos dé gracia, que el Señor nos ayude a hacer la elección correcta. Hermano Branham dice, un hombre con el Espíritu Santo no va a querer decidir más, porque sabe que cuando él decide, comete errores. Como el Señor en el huerto de Getsemaní, no sea mi voluntad, sino lo que tú quieres. Lo que el Señor diga, será amén, y estará correcto, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Así que mi hermano, mi hermana, no desaproveche la oportunidad que Dios le da cada día, no desaproveche la oportunidad que Dios le da en cada culto, no desaproveche la oportunidad que Dios le da durante la lectura de la palabra, y arreglemos nuestras vidas para estar preparados para la venida del Señor. Que Dios le bendiga a cada uno. Amén. Vamos a hacer una breve oración, y sí, ya la hora ha pasado, y hermano Gaete también, ahí lo veo, Dios le bendiga. Disculpe si hay algún hermano que tal vez en el pasar no lo veo, que sean todos bienvenidos, ya lo hemos dicho, y Dios le bendiga a cada uno. Vamos a hacer una breve oración y sí, vamos a comenzar con nuestra lectura. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este día, por esta tan preciosa porción, Señor. Que podamos meditar en ella, reflexionar, Señor, cómo en la misma situación, 4 personas siendo colgadas, 2 decidieron de qué lugar pasar la eternidad. Y así es lo mismo hoy, Señor, porque tú no cambias, porque tu palabra es la misma, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Hoy se nos presenta la misma oportunidad. Como Israel tú se la presentaste. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Y tú en tu gran misericordia aún nos dices qué elegir. Escoge pues la vida, Señor. Que no seamos tan torpes de ser como Israel cuando ellos te rechazaron a ti, Señor. Aunque vemos que al final de las edades, la Odisea te ha rechazado otra vez, cometiendo el mismo error que Israel cometió en su caminata hacia la tierra prometida, Señor. Pero siempre, Señor, hubo un grupito, una pequeña manada que te ha escogido a ti, Señor. Permítenos decir, Señor, soy uno de ellos, Señor. Quiero decidir por ti, Señor. En mis planes, en mis proyectos, en mis anhelos, en mis decisiones, tanto mía como la de mis hermanos. Que nuestra escogencia seas tú siempre, Señor. Porque solo tú puedes darnos vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Ahora, Señor, te pedimos permiso para abordar, Señor, la lectura de tu palabra, enviada a través de la boca que tú usaste en este tiempo del fin, nuestro hermano Branham, Señor. Permítenos, Señor, no solamente ser lectores, sino como Daniel en Babilonia, que la Escritura sea abierta. Envía tus ángeles, tu revelación, Señor, ahora, para que la lectura sea clara y nuestros ojos espirituales puedan verte a ti, Señor, y ver la gran oportunidad que tú nos das de hacer la elección correcta, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros errores, los que hacemos conscientemente y aquellos que cometemos sin darnos cuenta. Pero que aquella sangre sea un parachoque ante ti, Señor, y tu gracia nos alcance una vez más, Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a avanzar, mis queridos hermanos. Entonces, en esta tarde estamos en la edad de Filadelfia,
en esta edición, que es una edición bastante viejita, pero todos aquellos que van siguiendo esta lectura ya más o menos lo tienen ahí marcadito. Nos vienen acompañando. Yo estoy en la página 348. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Dice el elogio y la promesa. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Qué gran promesa que tenemos, amén. Que Él nos va a guardar en la hora de tentación, en la hora de la prueba. Dice, ¿qué quiere decir el Señor con la palabra de mi paciencia? En Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 15 dice, porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré bendiciendo y multiplicando te multiplicaré. Y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. El Espíritu está hablando acerca de la palabra de Dios que nos es dada. Para esperar el cumplimiento de aquella palabra se requería paciencia, así como en el caso de Abraham. Él perseveró como viendo a aquel quien es invisible. Él fue paciente y luego por fin la palabra fue cumplida. Esta es la manera en que Dios enseña paciencia a su pueblo. Si Dios cumplía su palabra en manifestaciones físicas en el mismo instante en que usted oraba, usted nunca aprendería paciencia, sino que llegaría a estar más impaciente con la vida. Déjeme mostrarle esta verdad con más claridad. En Hebreos capítulo 11, versículo 17, por fe ofreció a Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas, la palabra de Dios. Allí está. Abraham fue probado después de que había recibido la palabra de promesa. Por la mayor parte, nosotros pensamos que en cuanto oramos en el nombre de Jesús sobre las buenas promesas de Dios, entonces no puede haber pruebas. Pero aquí dice que Abraham fue probado después de que recibió la promesa. Eso es exactamente correcto según el salmista refiriéndose a José. En el Salmo número 105, versículo 19 dice, hasta la hora que llegó su palabra y el dicho de Jehová le probó. Dios nos da promesas tremendas y preciosas. Él ha prometido que las cumpliría, eso hará. Pero desde el tiempo que oramos hasta el tiempo que recibimos la respuesta, debemos aprender a tener paciencia en nuestras almas, porque solamente en paciencia poseemos vida. Oh, que Dios nos ayude a aprender esto, aún como sabemos que la gente de esta sexta edad aprendió la paciencia. Leemos la historia de las vidas de estos cristianos tan ilustres, que gran contraste vemos entre sus vidas y las nuestras, porque ellos fueron tan pacientes y tranquilos, y hoy día por poco nos lleva a la impaciencia y el apuro. Él continúa diciendo, porque has probado mi palabra y la has vivido, y por eso has llegado a ser paciente, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. De nuevo, aquí vemos la extensión de una edad sobre la otra, porque esta promesa tiene que ver con el fin de la época gentil, el cual en la gran tribulación. Te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en este mundo, para probar a los que moran en la tierra. Este versículo no declara que la iglesia verdadera entrará y pasará por la tribulación. Si ese fuera el significado, entonces diría eso. Pero dijo más bien, te guardaré de la hora de la tentación. Esta tentación es exactamente como la tentación en Edén. Será una proposición muy seductiva, puesta en oposición directa a la palabra mandada por Dios. Y sin embargo, del punto de vista del razonamiento humano, será tan correcto, tan iluminante y tan vivificante que engañará al mundo.
Solamente los escogidos no serán engañados. La tentación vendrá de la siguiente manera. El movimiento ecuménico, que ha comenzado sobre lo que parece ser un fundamento tan hermoso y bendito, dando cumplimiento a la oración de Cristo de que todos seamos uno, llega a ser tan poderoso políticamente que pone el aprieto sobre el gobierno para causar que todos se unan con él, al movimiento ecuménico. Si no directamente, pues entonces a través de adherencia a estos fundamentos establecidos como ley, para que así ninguna gente sea reconocida como iglesia, sino bajo el dominio directo o indirecto de este concilio. Grupos pequeños perderán sus títulos, sus privilegios, hasta que pierden todos los derechos de terreno y derechos espirituales con la gente. Mire qué tremendo, cómo Satanás va a presionar. Qué influencia demoníaca. Los pequeños grupos, como nosotros, hermanos. Nosotros no somos una gran congregación, no tenemos miles de adeptos. Nuestro lugarcito. Perderemos los títulos, perderemos los privilegios. El derecho al terreno, algún día cerrarán. Lo hemos dicho una y otra vez. Cerrarán las puertas de la iglesia y usted y yo no podremos hacer absolutamente nada en contra de eso. Y también perderemos los derechos espirituales con la gente. Hermano, ¿qué quiere decir? Hermanos, esa hora de prueba que está viniendo sobre el mundo entero está aquí a la puerta. Así como en Apocalipsis dice que el Señor está a la puerta. Lo hemos leído. Quiero volver a leerlo, hermano, para que usted pueda entender un poquito más esto. Cuando vino en el tiempo que Cristo derramó su Espíritu Santo y llegó a la escena, el anticristo llegó a la escena. Si encontramos que en Apocalipsis, vamos a leerlo, vamos a entrar un poquito en eso para que sea un poquito más claro para usted, si aún usted no ha entendido esa parte. Apocalipsis capítulo 3 es una escritura que hemos leído infinidad de veces. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él estaba en la puerta, había sido rechazado. Usted sabe, en las edades, al final de las edades lo vemos a él fuera de la iglesia, golpeando, queriendo entrar. Aún así, rechazado y todo, dando una oportunidad. Como lo hemos leído recién, hermano. Una de esas cruces estaba el maestro que había sido rechazado por su propio pueblo. Por su propio pueblo. Su propio discípulo lo había entregado. Y ahí dando él la oportunidad. Nosotros decimos, sí, un ladrón en la cruz aceptó esa posibilidad, hermano. El otro tenía las mismas posibilidades, hermano, Pero uno lo aceptó y otro lo rechazó. Cuando viene Cristo, si Cristo está a la puerta, ¿quién también está a la puerta? El anticristo, hermano. Esta opresión que vendrá sobre el mundo entero, donde se perderá los derechos, no solamente el lugarcito físico, sino los derechos sobre la gente. La gente entregará cualquier cosa, hermano. Cuando entre comer y aceptar la marca de la bestia, entre venir al culto e ir a trabajar, hermano, ya la gente ya hace su escogencia. Imagínese en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. ¿Cuántos así llamados la novia, el cristiano, entregarán sus derechos? Judas entregó la oportunidad de vida eterna por 30 monedas de plata. Esaú entregó la primogenitura por un plato de lenteja. No es cara el alma de la gente. No es cara el alma de la gente. El ladrón en la cruz, el que rechazó, entregó su posibilidad de vida eterna por un no, hermano. Oh, esto es tremendo.
Que Dios nos ayude. Realmente, hermano, esto impacta mi alma, porque tenemos la posibilidad cada culto. Cada día Dios nos abre su palabra. Algunos la aceptan, otros la rechazan. Pero ni usted ni yo podremos decir en aquel día, no tuve posibilidad, a mí no me dijeron, a mí no me enseñaron, a mí no me advirtieron, a mí nadie me dio esa posibilidad. No, hermanos. En los días de Noé, 120 años tuvieron la posibilidad de salvarse del juicio. Y durante 7 días de la iglesia, los gentiles han tenido posibilidad de entrar en el programa de Dios. Porque la Escritura así lo dice. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tanto usted como yo tenemos esa posibilidad. Y si leemos y decimos amén, amén, el Señor está a la puerta, el anticristo también. Esta hora de prueba está aquí a la puerta, hermanos. No falta mucho para que cierren y nos quiten la libertad de culto. El hermano Branham dijo, la novia no entra en la tribulación, pero sí va a entrar en la apretura. No dice que entrará en la tribulación, pero sí entrará en la apretura. Sí, las puertas de la iglesia serán cerradas. Sí, seremos arrestados por ir a orar por algún hermano, por alguna persona. Algunos pagarán con su vida, dijo el hermano Branham. Es la escogencia de cada uno. Hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Ese Dios rico en misericordia aún te dice qué camino elegir. Escoge pues la vida. Hermano, hermana, escoge pues la vida. Jovencito, escoge pues la vida. Amigo, amiga que está mirando este canal. Escoge pues la vida. No desaproveches esta oportunidad que Dios te da. Grupos pequeños perderán sus títulos, perderán sus privilegios, hasta que pierdan todos los derechos de terreno y derechos espirituales con la gente. Gloria al Señor. No, como decía la palabra, no, voy al próximo culto. ¿Tú sabes si tienes otro próximo culto? No, mañana, hermano, mañana ya arranco. Es como aquel que está comiendo y disfrutando su comida y dice, el lunes empiezo la dieta. Y ese lunes no llega nunca. Y luego dice, fui al médico, me siento tan mal. Es que ya tuviste la posibilidad. Amén. Dice, mire, vamos a continuar. Por ejemplo, ahora mismo uno no puede rentar un edificio para tener servicios religiosos en muchas ciudades, sino en la mayoría de ellas, si no tiene la aprobación de la asociación pastoral de dicha ciudad. Para llegar a ser capellán, hoy en día en el servicio militar y los hospitales, casi es mandatorio ser reconocido como aceptable entre los grupos ecuménicos trinitarios. A medida que esta apretura aumenta y aumentará, será más difícil resistirla, porque al resistirla uno pierde sus privilegios. Entonces muchos serán tentados a irse con la corriente, porque ellos creerán que es de más beneficio servirlo a Dios públicamente en el armazón de esta organización que no servir a Dios de ninguna manera pública. Pero ellos están en error. Al creer la mentira del diablo, uno sirve a Satanás aunque le quiera llamar Jehová. Pero los escogidos, gloria al nombre del Señor, pero los escogidos no serán engañados. Gracias, Señor, ayúdame a ser uno de esos. Además, los escogidos no solamente serán guardados, pero a medida que este movimiento llega a ser la imagen edificada de la bestia, los santos estarán ya tomados en el rapto. Este pequeño movimiento tan atractivo y encantador que empezó en compañerismo en Éfeso, llegará a ser el monstruo de Satanás que corrompe y engaña al mundo entero. Porque el sistema de la Iglesia, la unión de la Iglesia católica romana y la Iglesia protestante, controlará completamente las riquezas del sistema mundial y forzará a los habitantes de la tierra en su trampa religiosa, o los matará por medio de negarles el privilegio de vender o comprar, por lo cual ganarían su vivienda. Esto será llevado a cabo muy sencillamente, porque las hijas de las rameras
Le falta muy poco para volver completamente a su madre. Entre tanto, Roma ha adquirido casi todas las reservas de oro. Los judíos tienen todos los bonos y todos los papeles. En el tiempo oportuno, a la hora señalada, en el tiempo oportuno, la ramera destruirá el sistema monetario del día presente por medio de mandar a llamar todo el papel y demandar oro. Sin oro, el sistema se cae. Los judíos estarán trampados y entrarán en la alianza, y la iglesia ramera tendrá dominio del mundo entero. Perdón. Qué tremendo, hermano, ¿eh? Qué tremendo. Y qué ejemplo para nosotros. Cómo esa simiente que empezó allá en Éfeso fue ganando forma, fue seduciendo, fue comprando y negociando. Mire, cuando Abraham volvía de la derrota de los reyes, dice que el rey de Sodoma salió a negociar con él. Dame las almas a cambio de riquezas. ¿Ve? Una negociación. Hay una negociación. Hoy es el mundo de las negociaciones. Estamos en una era de negociaciones. Hablaba con unas personas, unos conocidos, ciertas cosas, y le decía, yo hay cosas que no son negociables en mi vida. Pregúntese usted, hermano, ¿qué cosas no son negociables en la vida suya? ¿Es su salvación negociable? ¿Es la vida eterna que Dios le dio a través de este mensaje negociable en usted? ¿Podría usted cambiar esa primogenitura por un plato de lentejas, por un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor vehículo? Usted puede decir, no, hermano, no, yo no lo canjeo por nada. Piense, hermano, lo que va a contestar. Piense lo que va a contestar. Piense lo que va a contestar. Judas canjeó el privilegio de estar con el maestro por 30 monedas de plata. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. No es caro. No es caro, hermano. No es cara esa negociación. No es cara. Oh, quédate en casa. Estás cansado en vez de venir al culto. No es caro. No es caro. Piense usted cómo está negociando, hermano. Porque aquí dice que los escogidos no serán engañados. Abraham le dijo, no, ni siquiera una correa de un calzado para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Él no iba a negociar. Mire, Faraón le dijo a Moisés, bueno, que vayan las mujeres y se queden los niños. No. Es que vayan los varones y se queden las mujeres y los niños. Faraón tratando de negociar con Moisés. Y Moisés dijo, no, nos iremos todos. Nos iremos las mujeres, los varones, los niños, el ganado. No dejaremos ni una pezuña, no dejaremos nada en la tierra de Egipto. Todos iremos a adorar a Jehová. Piense usted, cuando negocia con sus hijos, no, porque tiene mucho que estudiar. Un título natural de una universidad, de algo, ¿se compara con el título a vida eterna? ¿Un trabajo se compara con la recompensa a vida eterna? ¿Una amistad se compara con la amistad con el Señor? Usted tiene que tener sus no negociables. Usted necesita tener no negociables. Hay cosas que no se negocian. Hay cosas que no se negocian. La vida eterna es una de ellas. No se negocia. No se negocia.
La Biblia a través del apóstol nos dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni principados, ni lo presente, ni lo futuro, nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Hay cosas que no son negociables. Lo demás podremos ver, pero esto no es negociable. Mi oportunidad de vida eterna no es negociable. No se negocia, no tengo nada que hablar. Moisés le dijo, no, Faraón, hay algo que no estamos entendiendo. No vamos a dejar ni a los hijos, no vamos a dejar nuestra esposa. Aún nos llevaremos los huesos de José. Nada queda de nosotros, no queda nada en la tierra de Egipto. Y eso se llevaron todos, hasta los huesos de José, porque José les había hecho prometer de que ni siquiera sus huesos quedaran ahí. Los que partieron en Cristo tampoco quedarán acá. Cuando el Señor diga, sube acá, nos iremos nosotros, los que estamos vivos, nos llevaremos a aquellos que partieron en el Señor, no dejaremos nada. Con Satanás no hay que negociar nada. No trate usted de negociar con Satanás, porque va a perder, hermano. Va a perder. Si usted negocia con Satanás, si usted se sienta a negociar con Satanás, recuerde las palabras de un profeta. Satanás es el mejor argumentista. No, pero tú puedes tener un mejor futuro. No hay futuro sin Cristo. No hay futuro sin Cristo. No importa cuántos títulos universitarios pueda tener. No hay futuro si no hay Cristo. No importa cuánto dinero puedas acumular. Aquí dice que van a romper el sistema financiero, hermano. Así que, ¿en qué nos vamos a apoyar? En la educación sabemos que es del diablo. No digo que usted no estudie, no digo que usted no haga sus esfuerzos cotidianos por trabajar y tener una mejor calidad de vida. Porque dice, no te pido que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Usted tiene que trabajar, usted tiene que estudiar, usted tiene que seguir haciendo sus actividades, pero hay cosas que no son negociables. Si pudiéramos entender eso, si esa revelación bajara a nuestros corazones, hermano, ¿qué clase de cristianos seríamos? Yo siempre pido y reitero esto, y disculpe si soy repetitivo. Se los he predicado desde el púlpito y se lo vuelvo a decir desde aquí. Usted mira a los judíos, lo que supuestamente, el pueblo de Israel, que supuestamente está velado. Llega el Shabbat, sale la primera estrella el día viernes, ellos bajan su persiana, ellos tienen su responsabilidad de ir a la sinagoga. No importa cuántas compras usted quiera hacer, regresa el lunes. Tiene algo más importante. Es su no negociable. Hay cosas que no deben ser negociables. Y nuestra vida eterna, nuestro boleto a vida eterna no debe ser negociable. Así que el Señor nos ayude. Porque los escogidos no serán engañados. Aleluya. Solo un momentito más. Vamos a avanzar. Espero que estas cosas, hermanos, estén siendo de bendición para usted. Y recuerde, como dijo aquel poeta, en Cristo, la roca sólida me paro, todo lo demás es arena movediza. La promesa para los suyos. ¿No le gustaría que esa sea la promesa para usted, mi hermano, mi hermana? He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Oh, hermanos, podríamos estar tan gozosos. Retén lo que tienes. No lo negocies. No te sientes a tratar de negociar con Satanás. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá afuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de con mi Dios y mi nombre nuevo. No es necesario, discúlpeme, no es necesario comentar sobre el pensamiento de que Él viene presto, de que Él viene presto, de que Él viene pronto. Sabemos que Él viene pronto, porque estamos viviendo en los últimos días. ¿Es verdad? Pero Él sigue y dice, retén lo que tienes.
retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesús vendrá en medio de un gran tiempo de desorden y confusión. Y juntamente con su venida, muchos saldrán del polvo para ir con los vivos, quienes esperan su regreso. Y estos recibirán coronas. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Son reyes juntamente con Él. Él está reinando, están reinando con Él. Eso significa la corona. Reinado y gobernando con el gran rey. Esa es la promesa para todos los que sufren con Él aquí en la tierra. Todos aquellos que perseveraron pacientemente, sabiendo que Dios, el juez justo, los recompensaría. Todo aquel que renunció todo en favor de Él y entregó todo a Él, ellos se sentarán en su trono y compartirán de su glorioso reino. ¿Quiénes? Todo aquel que renunció todo en favor de Él y entregó todo a Él, como Jesús en el huerto de Getsemaní, diciendo: no sea mi voluntad, no sea lo como yo quiera, sino como tú quieres. Eso es entregarse completamente a Él. Oh, aquí tenemos una palabra necesaria para todos nosotros en este día. Retén, persevera, no te desanimes, vestíos con toda la armadura de Dios. Usemos todas las armas que Él nos ha dado, usemos todos los dones que están a nuestra disposición y fijémonos al frente con gozo, porque vamos a ser coronados por aquel quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, Él no solamente está dando coronas, pero dice que estos en la novia serán hechos columnas en el templo de Dios. Pero, ¿qué es el templo de Dios? Jesús habló de su cuerpo siendo el templo. En verdad fue el templo de Dios. Pero ahora que nosotros somos su cuerpo, la iglesia verdadera es el templo de Dios por medio del Espíritu Santo en nosotros. Ahora Él va a poner al vencedor como una columna en aquel templo. ¿Pero qué es una columna? Una columna en realidad es parte de la fundación, porque sostiene al edificio. ¡Gloria a Dios! Él sostiene al edificio. Sostiene al cuerpo de creyentes. ¡Gloria a Dios! Esto coloca al vencedor juntamente con los apóstoles y los profetas, porque dice la palabra: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginando todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Efesios 2, versículo 19 al 22. Sí, el versículo 22 dice que estamos juntamente edificados con ellos. Todo pasó por la puerta, por Jesús, y es parte de aquel cuerpo o templo. Ahora, cuando Dios coloca a un hombre en el templo como una columna y lo hace parte de aquella fundación, ¿qué está haciendo? Le está dando la revelación de la palabra y de sí mismo, porque eso es exactamente lo que tuvieron los apóstoles y los profetas. Mateo 16, versículo 17. Allí está en la palabra, allí está firme. Nadie los puede sacar de aquel lugar. Medite en esta frase: el que venciere. Juan hace la pregunta: ¿quién es el que vence? En 1 Juan, capítulo 5, versículo 5. Y la respuesta es: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Él no dice el que vence es uno que cree en un Jesús. Y era un Cristo. Sino que cree que Jesús es el Cristo, una sola persona, no dos.
El que vence es aquel quien es bautizado en el nombre de Jesucristo. Hasta aquí hemos estudiado y considerado la novia de Cristo. ¿Quiere ver usted otro aspecto de la novia y la gloria que la rodea? Y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello de Dios vivo. Y clamó con gran voz, y los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12.000, de la tribu de Rubén 12.000 señalados, de la tribu de Gad 12.000 señalados, de la tribu de Aser 12.000 señalados, de la tribu de Neftalí 12.000 señalados, de la tribu de Manasés 12.000 señalados, de la tribu de Simeón 12.000 señalados, de la tribu de Leví 12.000 señalados, de la tribu de Isaacar 12.000 señalados, de la tribu de Zabulón 12.000 señalados, de la tribu de José 12.000 señalados, de la tribu de Benjamín 12.000 señalados. Después de estas cosas miré y oí una gran compañía, a la cual ninguno podía contar, de todas las gentes, linajes, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en voz alta diciendo: salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 animales, postrándose sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de la grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de vivas aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, del versículo 1 al 17. Gloria al nombre del Señor. Y hasta aquí, hermanos, la lectura de este día. Espero que lo que hemos oído en el día de hoy sea de bendición para ustedes, haya sido realmente un alimento fresco en el Señor, y que Dios nos ayude a estar firmes en los no negociables. Recuerde, vida eterna no se negocia. Aleluya. Gracias, hermano y hermana, para cada uno de ustedes. La gracia sea a nuestro Señor Jesús. Vamos a hacer una breve oración. Padre Celestial, gracias te damos por todo lo que tú nos das. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu verdad, Señor. Gracias por la palabra de este día. Ahora que lo que hemos oído quede anclado en nuestros corazones y podamos meditar en tu palabra, sabiendo que vida eterna no la debemos negociar, Señor. Ayúdanos con esto que hemos oído y retén lo que tienes. Guárdanos, Señor. Sosténos en tu palma hasta el día de tu venida, Señor. Límpianos y guárdanos, Señor, de toda negociación que Satanás quiere hacer con nosotros, Señor. Que siempre podamos elegirte a ti sobre todas las cosas. No sea como nosotros querramos, sino como tú quieres. Gracias te damos, recibe tú la gloria y la honra. Bendice a cada uno de mis hermanos en el resto de la semana y acompáñalos donde quiera que ellos vayan, Señor. Que tu palabra siempre esté delante de ellos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Mi hermano, mi hermana, estamos agradecidos al Señor por este día, por todo lo que Él nos da. Que el Señor les colme de las más ricas bendiciones a cada uno de ustedes y el Señor les acompañe en el resto de la semana. Un gran shalom a cada uno. Hermana Belén, Dios le bendiga. Hermana Luz,
El Señor sea con usted, hermana Mabel. Dios le acompañe y Dios le guarde donde quiera que usted vaya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada hermano y a cada hermana. Disculpe mi estado gripal, pero que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a poder estar firmes en la palabra del Señor. Amén. Hermana Rosana, Dios le bendiga a usted, a sus hijos, su esposo, hermana, Dios le colme de bendiciones. Aleluya. Hermana Estela, Dios guarde su hogar, hermana. Hermana Norma, Dios le bendiga. Gloria al Señor. Estamos agradecidos de su amor, de su misericordia en esta noche. Usted sabe que puede seguir colocando sus comentarios, sus agradecimientos aquí para que sean compartidos con el resto de los hermanos. Dios bendiga a cada familia, a cada hermano, a cada hermana. Recuerden, mañana tenemos nuestra reunión en el tabernáculo Palabra Fiel, en la calle 142 y 12, a las 19:30 horas, para venir a postrarnos delante del Señor y traer nuestras peticiones. Amén. Hermana Esther, Dios le bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Recuerden orar los unos por los otros. Que el Señor les colme de las más ricas bendiciones. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Hermana Estela, Dios le bendiga. Gran cariño a toda su familia, hermana. Gracias a cada uno por estar del otro lado participando de estas lecturas. Que Dios les colme de las más ricas bendiciones. Shalom a cada uno.